Buenos días amigos y hermanos, bendiciones para el día de hoy. Hoy quería que nos adentrásemos en la historia de la viuda de Sarepta, donde el profeta Elías Tesbita cierra los cielos y acontece poco después una sequía impresionante, siendo la sequía, así como otros fenómenos naturales, sucesos que nos muestran y nos dan idea del inmenso poder de Dios. Esto lo vemos en Reyes 17:1. Entonces Elías Tesbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual yo estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto fue tremendo, pues al pueblo de Israel, pueblo del Dios vivo, le sucedió que dejó la perfecta e inestimable dirección de Dios por ir tras los vandos anhelos de sus corazones en forma de ídolos. Y esto, el dejar la dirección de Dios, la instrucción, supuso una sequía espiritual que poco después se complementaría por la sequía física que supondría la escasez, la sequedad y finalmente la muerte de las diferentes formas de vida, tales como vegetales, animales y de las personas. Entendamos que nuestra naturaleza tiene asociadas una parte física y otra espiritual, siendo la parte principal la parte espiritual. Entonces las carencias y los errores y equivocaciones que acontezcan en la parte espiritual de una forma u otra afectarán también a la parte física y al revés, tanto a nivel del mundo que nos rodea como de nuestro mismo cuerpo. Así la falta de lluvia y la falta de agua traen sequía y muerte, pues el agua es una de las principales fuentes de vida, constituyendo el mismo Dios creador el agua y su ciclo como un sostén para la diversidad de la vida en la tierra. De la misma forma, el agua espiritual, las fuentes de la salvación, el Espíritu Santo, es el sostén de la vida para el ser humano, para los hijos del Dios vivo. Y volviendo a la historia, vemos como no obstante de la sequía, el Todopoderoso Dios no se olvida de su pueblo fiel ni de sus hijos, pues el profeta Elías es figura del pueblo fiel del Señor y el Altísimo lo ampara y guarda y guía a buen recaudo, como leemos en el verso 2, y fue palabra de Jehová a él, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Carid, que está antes del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías, figura de los hijos de Dios, es guardado por el Padre Celestial, y en este caso en particular es alimentado, según casi todas las traducciones, por unos cuervos y según alguna otra, por unos árabes, siendo ambos casos seres que parecen algo alejados del Dios eterno, pero aún así Dios los utilizó para alimentar a Elías, hasta que el arroyo se secó. Tras esto, Dios lo encamina en dirección a la casa de una viuda en Sarepta, donde tiene el siguiente encuentro que leemos en el verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas una poca de agua en un vaso y que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, que solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la botija, y ahora cogía 2 ramas secas para entrarme y aparejarlo para mí y mi hijo, y que lo comamos y después muramos. Según el relato, podemos entender que el hecho de que la mujer fuese viuda, es decir, sin marido, indicaría que se hallaba separada o apartada del Dios vivo, habiéndolo dejado a sus espaldas. Y cuando dice vive Jehová tu Dios, muestra cómo reconoce y aclama al Señor, apuntando a que posiblemente esta viuda fuese uno de tantos creyentes del Dios de Israel esparcidos por las naciones. Vemos como la viuda necesitó para revivir que un profeta le hablase y ella le creyese y obedeciese, dándole de comer primero a él antes que ella y a su hijo. Y esto a pesar de que la viuda, debido a tan devastadora sequía, estaba pensando en morir junto a su hijo tras comer su último bocado, pues veía como la muerte se extendía poco a poco, iban viniendo los juicios que padecían, por ello ella había vivido en la desesperanza. Pero este pensamiento da un giro al llegar el profeta, hombre de Dios, pues ella decide escucharle y creerle, pues nada más y nada menos que el Dios vivo, el Dios de Israel, había vuelto a su vida y la estaba llamando a través del profeta Elías. Y ella respondió: Heme aquí, habla Señor, tu sierva escucha, oh aleluya. Y entonces bendito sea el nombre del Señor, que como leemos en el verso 16,
y de la tinaja de la harina nunca faltó, ni de la botija del aceite menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. ¡Oh, aleluya! El milagro contiene como elementos principales el pan y el aceite, y a estos multiplicándose para la alimentación tanto del cuerpo como simbólicamente alimentación del espíritu, pues vemos como su alma revivió gracias a este milagro de multiplicación. Pero esta alimentación no llegó sino por medio del profeta de Dios Elías, que antes debía ser alimentado a la vez por la viuda, por la harina, símbolo de la comida, la palabra divina, y por el aceite, la unción del Espíritu Santo, que a partir de entonces permanecería encendido en ellos. Pero curiosamente, aún así, aun viendo todo esto, el hijo de la viuda parece permanecer en incredulidad y muere al no heredar ni tener la fe de su madre. Él, su hijo, entendemos que poco o nada había oído hablar, ni tampoco había creído al Dios vivo de Israel, Dios de grandezas, milagros y maravillas. No obstante, el hijo sí que viviría en primera persona el poder y las maravillas del Dios de Israel. Pues el hijo murió físicamente, aunque ya estuviese muerto espiritualmente. Entonces el profeta lo examina e intercede al todopoderoso Dios por este niño, a quien el Dios vivo, el Dios de Israel, retornó a la vida, representando su nacer a la vida espiritual como una figura del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. No olvidemos cómo también de forma diferente y muy importante esto apuntaba al Mesías y a su muerte y resurrección, pues Jesucristo aparecería unos 900 años después y cumpliría la obra principal de la salvación, en la que intervendrían la resurrección y la nueva vida en un acto y una evidencia y una promesa que tienen que ver con la redención y el perdón del ser humano. Entonces la viuda de Sarepta sería figura del pueblo del Dios vivo, esparcido y asimilado entre las naciones y a punto de desfallecer, y su hijo moribundo representaría a los descendientes del pueblo esparcido de Israel, que no tienen fe ni apenas conocen al Dios de Israel, por lo que necesitan que alguien, un enviado del eterno Dios, les hable con poder de Dios y ellos puedan morir a esta vida de oscuridad y revivir de esta muerte y tinieblas y pasar ahora a una nueva vida plena, siendo levantados solamente según el poder del Evangelio y el poder de la resurrección que proceden del Todopoderoso Dios, provocando así que seamos alzados cada uno de nosotros como un hombre nuevo, según la palabra y el Espíritu Santo, poseyendo una nueva vida eterna y siendo transformados en hijos del Santo Dios nuestro Padre Celestial, para proclamar unánimes y dar testimonio de las grandezas y maravillas de aquel que nos llamó y llevó a su luz admirable. Gloria, gloria al santo, santo, santo y eterno Dios vivo, nuestro refugio y nuestra salvación. ¡Aleluya! Que la paz sea con ustedes y que Dios nos guarde y bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. A Él sea el imperio, la gloria, honor, poder, alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén.